de primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9. Lo leemos todos y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Muchas gracias. Hace tiempo que una persona decía que los cristianos evangélicos siempre les gustaba nada más que el Nuevo Testamento. Y eso no es verdad. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios, como 1 de Timoteo 3 y 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para enseñar, redarguir, para infundir esa guía al hombre para que sea preparado para toda buena obra. Así que, claro, por preferencia tenemos el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es la revelación, la culminación de los últimos tiempos, desde que Cristo vino, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y es una de las dispensaciones. Estamos en la dispensación de la gracia. Pero otros también que confunden que la gracia es nada más del Nuevo Testamento, y no es así. Dios ha sido siempre un Dios de gracia, y lo ha mostrado con los ejemplos del Antiguo Testamento. Sucede que estaba la ley, una de las dispensaciones, y en Juan nos dice: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y luego el apóstol, o los apóstoles, pero mayormente el apóstol Pablo, se goza en extraer las gemas, los diamantes de la gracia. Porque cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, y en vez de darnos lo que merecían nuestros pecados, nos dio un regalo de la cual no éramos dignos. Eso es la gracia. Y nosotros hoy la podemos disfrutar. Es porque Cristo vino, hizo efectiva esa obra o esas profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento, pero Dios siempre ha sido un Dios de gracia. Y la gente podía acercarse en salvación a Dios, aunque Cristo no había venido. Entonces gente se confunde y dice: wow, pero entonces eran salvos por la ley. Si la ley no salva, es verdad, la ley no salva. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero la ley nos sirve, en palabras griegas es el ayo. El apóstol dice: el ayo es como la nodriza o el maestro que nos lleva a los pies de Cristo. Porque la ley nos dice: tú no puedes ser salvo por tus propios medios, porque eres pecador y estás perdido. Entonces Cristo vino para hacer esa obra en la cruz. Pero también Dios tiene en el Antiguo Testamento, y por eso a mí me encanta también irme al Antiguo Testamento, es que Dios puso a su pueblo Israel, un pueblo terrenal, con un propósito que no es la iglesia. Israel no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo de gente, tanto gentil como judíos, de todas las naciones, y que ha formado la iglesia de Cristo, que ha formado la esposa de Cristo. Pero Israel sigue siendo un pueblo terrenal que tiene un calendario de Dios, pero no aparte de la salvación. Es decir, la salvación que tienen los judíos es la misma que tú y yo tenemos. Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Se acuerda ese corito tan bello? Que en estos días se lo pasé a la familia, que lo medio saqué en el piano. En Christ alone, o sea, en Cristo solamente. Y bueno, el corito que sabemos: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En Cristo solamente hay salvación. Entonces, es esto. Esto es la gracia. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Somos unos mentirosos, y hacemos a Dios mentiroso, que nos dice que todos están bajo pecado. Pero si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para salvarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En el Antiguo Testamento eran salvos. ¿Por qué? Porque sabían que eran pecadores y se acercaban a Dios. Y Dios había enseñado ya de que había que tener un sacrificio aparte de tu misma acción, porque uno no se puede salvar. Pero al presentar el sacrificio que empezó con Abraham, Abraham fue llamado el hombre de los altares, era poner un sacrificio, un animal que muriera y derramara su sangre. Entonces Dios, cuando veía la sangre, veía: esa es la sangre tuya, que tú mereces morir, pero ha sido sustituida por este animal y porque has creído en fe. Y sin saberlo, veían a Cristo proyectado en el futuro y eran salvos por fe, por la fe de Abraham. Así que Abraham es el padre de la fe y el padre de nosotros en ese sentido. Pero yo tengo una escritura acá que es, ¿se acuerdan que el domingo pasado hablamos del profeta Ageo? Y recuerdan que Ageo significaba, ¿se acuerdan? Ay, ¿cómo es que significaba? ¿Se acuerdan? Era el bonchón, o sea, el festivo, fiesta. Era el hombre que traía la alegría. Yo no sé cómo era en realidad en sus días, ¿verdad? Pero seguramente era un hombre muy alegre. Pero cuando Dios le hablaba, no tenía que estar con jueguitos. Cuando Dios le hablaba, él traía el mensaje tal como Dios se lo daba. ¿Y por qué trajo alegría? Porque irónicamente, cuando él habló a la nación de Israel, que había estado mucho tiempo en Babilonia, habían estado cautivos, cuando ellos vinieron, Dios levantó a varios profetas, entre ellos Ageo, que eran los profetas post-exílicos, es decir, después del exilio. Eran profetas que Dios preparó para decirle a la nación: mira, ustedes vienen de un tiempo de cautividad. De hecho, Ageo y Zacarías nacieron en el cautiverio, pero eran judíos con un llamado que Dios le había dicho. Así que no importa dónde nacieron, tenían el llamado de Dios. Y esto se parece a nosotros. Nosotros no sabemos, hay gente de todas las naciones aquí, hay venezolanos, hay mexicanos, hay colombianos, hay puertorriqueños, hay, ¿qué más? Cubanos. Oye, chico, se me olvidó. Cubano, ay, y dominicano, pero ven acá, dominicano, sí, de todas las naciones. Giovanni, ¿es dónde? De México, ahí está. Tenemos de todas las naciones. Y ¿sabe qué? Dios está llamando a gente, y en Apocalipsis vemos de toda lengua, pueblo y nación que va a conformar la iglesia. Damos gloria a Dios por eso. Pero cuando nos vamos al Antiguo Testamento, yo quiero que usted vaya buscando allí el profeta Zacarías. Y Zacarías, usted lo va a encontrar más fácil porque está después de Ageo. Y está cerquita, después Zacarías y Malaquías, y viene Mateo. Claro, entre Malaquías y Mateo hay más de 400 años que Dios estuvo en silencio, pero eso es harina de otro costal, no vamos a hablar de eso ahorita. Pero hablamos de Zacarías. Entonces usted busca allí en Zacarías y vamos a tener una lectura interesantísima. Y tenemos a Zacarías. Zacarías, usted y yo vamos a ver una parte importante de su vida. Y les confieso que yo no sabía de este árbol. Y usted va a saber conmigo la aplicación de este árbol. Cristo entre los mirtos. Entonces, ¿sí? ¿Qué cosa es mirtos? No es el masculino de Mirta, pero es mirtos. A lo mejor viene de allí porque son unas reflexiones que tenemos en el profeta Zacarías. Yo no sé si algunos lo conocen, lo que es el mirto, ¿verdad? Que también le llaman el arrayán, no sé si lo conocen, ¿verdad? Pero es un árbol, ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero vamos a ver algunas reflexiones que la palabra de Dios nos da en este libro de Zacarías. ¿Y quién era Zacarías, verdad? En el Antiguo Testamento hay más de 40 personas con el nombre de Zacarías. ¿Ok? ¿Y sabe qué significa Zacarías? Si usted se acordara, se lo sacaría de la mente. Es precisamente Dios recuerda. Dios recuerda. Y esos son nombres sugestivos para nosotros porque
esos nombres de los profetas nos hablan de Dios acordándose de nosotros. Y no es que se acuerda que usted, ay, Dios se acordó de nosotros, ay, no me acordaba y me acordé de Lubia, o me acordé de Pedrito. No, Dios nos tiene en todo momento en su haber, en su mente, en su corazón. Y es verdad, Dios ha hecho provisión de salvación suficiente para todo el mundo. Esa es la gracia de Dios. Afortunadamente para unos y para otros desafortunadamente, lo que es suficiente para todos es solamente eficiente para pocos. Es decir, para los que lo aprovechan, como las oportunidades en la vida, qué sé yo, como siempre decimos, hay una feria de comida donde hay para alimentar a todo Palm Beach. Hay suficiente para todos, pero si usted no va, le alcanzó a usted, le podía haber alcanzado, pero no fue eficiente para usted por su propia decisión. Por eso el Evangelio se basa en que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces Zacarías nos recuerda, y valga la redundancia porque eso es lo que significa su nombre, que Dios se acuerda de ti. Que Dios te tiene en su noticia, que Dios te tiene en su memoria, y que no es que a mí me pasan las cosas. Hay un decir medio cómico que dice, a mí me pasan las cosas y Dios ni se da cuenta, a mí y al Pato Donald. ¿Lo ha oído alguna vez? Eso es un dicho por allí. No, hermanos, Dios tiene cuidado y tiene control y tiene un propósito para cada cosa. Y aunque no lo sepamos, lo mejor que podemos hacer es someternos a la voluntad de Dios. Hemos cantado y hemos leído al principio en este himno de profundo es el amor de Cristo, que el apóstol Pablo dice en Romanos 8 que dice que por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ¿qué más? Bueno, es al final, ¿verdad? Ninguna otra cosa creada, como para resumir que alguien diga, pero esto sí nos puede separar. No, no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dios en su soberanía sabe perfectamente que tú, que estás pasando, qué tienes, qué crisis, situación tienes, qué te va a pasar, qué te ha pasado. ¿Y qué puede pasar contigo si recibes a Cristo como Salvador o teniendo a Cristo como Salvador sigues adelante? Dios sabe esa situación que tienes en el aire. Yo no la sé, ni soy profeta. En un sentido, profeta en el Nuevo Testamento sí, porque es el que proclama las verdades que Dios tiene acá. Pero no te apures, Dios sabe tu situación. Dice el salmista, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra situación. Se acuerda que somos polvo. Y recuerden, Cristo se hizo carne, habitó entre nosotros y sabe de primera mano. Nadie le puede echar un cuentico, no, porque tú eres el creador y no has estado aquí en mi piel. Él estuvo en tu piel y en mi piel. Entonces, estas reflexiones de Zacarías, estas profecías comenzaron cerca del año 520 antes de Cristo, en el siglo VI. Coincidencialmente, ese fue el tiempo en que Ageo también profetizó. O sea que Dios levantó a dos de sus profetas. Si usted lee en Esdras o Nehemías, nos dice que capítulo 5, no lo busque, pero dice en Esdras, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Jalatiel. Recuerda que hablamos de él también. Entonces, Zacarías es contemporáneo con Ageo. Ahora, Ageo tiene 3 capítulos. Creo que eran así 2 capítulos. Y entre el capítulo 1 y el capítulo 2 se levantó Zacarías. Y Zacarías profetizó más largo. Isaías profetizó un tiempo mucho mayor que Ageo. Pero lo que dijo Ageo fue como dinamita, poquito pero explosivo. Ahora, en esto tengo yo también que decir que Zacarías era profeta
y era sacerdote a la vez. Tenía esa estirpe, por lo cual venía de la descendencia de Aarón. Probablemente nació en Babilonia durante este tiempo de cautiverio, pero eso no le impidió crecer con un corazón de servicio a Dios. Y él reemplazó el ministerio cortico que tuvo Ageo, ¿verdad? ¿Para qué? Para alentar, dar ánimo al pueblo que venía de una cautividad larga. Recordemos que muchos venían, ni siquiera habían estado en Jerusalén, pero encontraron Jerusalén derrumbada. Se acuerdan a Esdras y Nehemías, que hablaron de construir el templo y construir las paredes, etc. Fue un tiempo de movimiento, de mucho corazón roto, de mucho corazón de tristeza, porque los viejos se acordaban. Muchos de ellos se acordaban de lo que le hablaban los padres. Es importante, hermanos, por eso es que nosotros pasemos el evangelio, nuestras costumbres. Estaba hablando con una querida hermana que decía que en su niñez o en su juventud, ella, por decirles algo, y que ella recibía a los misioneros, por ejemplo. Le encantaba recibir a los misioneros que llegaban a su casa y les proveía, les ayudaba, y es un ministerio que ella tenía. Y sus hijas fueron viendo eso. Hoy en día, sus hijas están ya mayores, son profesionales y ¿saben qué? Hacen lo mismo. Entonces enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere grande, no se apartará de ellos. Así que yo sé que algunos ya no tienen niños chiquitos, pero tenemos nietos. Seguimos enseñando, seguimos siendo influencia a los demás. Así que Zacarías era hijo de Berequías, como Ageo fue profeta para el pueblo de Judá, quien había venido de la cautividad. Mira una cosa interesante del libro de Zacarías, que es un libro de 14 capítulos, y es una cosa interesante que el libro de Zacarías tiene, es el tercero más citado en el Nuevo Testamento, a pesar de que tuvo nada más 14 versículos. Y es uno que tiene más en orden las profecías relacionadas con el Señor Jesucristo. Y Zacarías lo hemos leído, por ejemplo, en capítulo 9, usted lo ha leído conmigo, donde dice, capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Cuando Cristo entró en Jerusalén, y está profetizando 500 y pico de años antes de que eso existiera. Él profetizó la entrada a Jerusalén. Pero también en el capítulo 11, versículo 12 al 14, él profetizó la traición de Judas con las 30 monedas de plata. O sea, hasta contadita se la dio la traición de Judas a vender al Señor en capítulo 11. También en el capítulo 13, el versículo 7, él habla del Señor, del Mesías, como el pastor herido por las ovejas. Eso es demasiado fascinante y demasiado loco decir, no, esto es casualidad, no puede ser casualidad. También en el 14 y versículo 4 habla del regreso del Señor al Monte de los Olivos, que está profetizado en Daniel también, y está en parte de Mateo, y también está en el Apocalipsis, si no estoy equivocado. Y su reinado milenial, cuando Cristo venga 1000 años, también está profetizado en el 14 y 9. Así que son muchas profecías se cumplieron en su tiempo, pero otras tienen un cumplimiento que todavía está futuro. O sea que estamos leyendo un libro vivo, como es la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver algo de estas reflexiones entre los mirtos y qué quiere decir. Primero, recordemos, y solamente para recordar, que Ageo confronta el descuido del templo. Ustedes se acordarán que sencillamente el pueblo cuando llegó y dijo, el templo, vamos a darle larga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y la conclusión fue que el descuido de las cosas físicas del Señor en sí misma no te dan vida, pero demuestran el corazón que tienes hacia Dios. O sea, las cosas del Señor, si tú no tienes amor a las cosas del Señor, algo anda mal en tu corazón. Eso fue lo que él hizo cuando confrontó a la nación de Israel,
que llegaron de la cautividad y le daban largas y largas la construcción. Pero eso lo hablamos bastante. El tema allí es Mateo 6 y 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros no queremos las cosas de Dios o no le prestamos atención, hay algo, un descuido en nuestro corazón. Las ruinas que ellos encontraron quedaron así por un tiempo por las ruinas que tenían en su corazón. ¿Sí me explico? El pueblo vuelve del cautiverio con ruinas externas e internas. Y aquí quiero hacer una parada, quiero aplicar eso a nosotros. Hermanos, sepamos que cuando estamos en ruina en nuestro corazón, ¿qué quiere decir ruina? Cuando no estamos edificando para la gloria de Dios siendo creyentes. Esto no te va a afectar tu salvación. No vas a perder la salvación porque la salvación no se pierde. La salvación es un don precioso de Dios e irrevocables son los dones y las ordenanzas de Dios. Los dones, el don de la vida eterna no se quita. Pero si hay un tiempo de dificultad, la bendición se para y la influencia tuya de predicar el evangelio y de dar gloria a Dios es opacada. Lo otro es que Dios revela una visión poderosa. El ángel de Jehová entre los mirtos. Y esto es algo que es medio misterioso. No me lo sé todo, por supuesto, ni la mitad de lo que usted piensa que yo sé, pero es una cosa misteriosa que está acá y que tiene mucho valor para saber lo que por lo menos conocemos. Y por último, que Zacarías trae consuelo y esperanza y restauración. Así que yo quiero leer con ustedes el capítulo 1 de Zacarías, versículo 1. Busque Zacarías capítulo 1 y vamos desde el versículo 1. Dice así: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un paréntesis. Recuerda que con Ageo el tema era meditad bien vuestros caminos. ¿Se acuerda? Meditad bien vuestros corazones. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Paralelo al mensaje con Ageo. Meditad en vuestros caminos y en vuestro corazón. Pero versículo 5, mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Versículo 7. A los 24 días del mes undécimo, es decir, 3 meses después de lo que acabamos de leer, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Este caballo es rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo: el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos. En otras palabras, aquel varón era el ángel de Jehová. Y dijeron: hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Versículo 12. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años?
este ángel de Jehová, este varón que estaba entre los mirtos, estaba intercediendo ante Jehová, siendo el ángel de Jehová. Una teofanía, es decir, una aparición temprana del bendito Hijo de Dios. Varón y ángel de Jehová a la vez, Dios y hombre. Versículo 13, y Jehová respondió, buenas palabras después de la intercesión y palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo, y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, o sea, eso es el dicho de pescar en aguas revueltas. Cuando Dios estaba castigándole a ellos un poquito, las naciones aprovecharon de afincarse. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. El Señor bendiga su palabra. Que verdad que es misterioso, es una visión, y hay varias visiones que yo las voy a saltar porque no sé cómo explicarlas, pero aquí hay una visión que es clara con muchas aplicaciones a la vida. Pero aquí vemos lo primero es que Ageo confronta el descuido del templo, y en Ageo 1 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos de este pueblo, dice, no ha llegado el tiempo. Eso lo vimos. Luego vemos el versículo 2 de Zacarías, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, y la palabra clave es volveos, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. En otras palabras, tenía que haber una acción de parte del pueblo. Por eso dice, el que cree tiene vida eterna. Tienes que hacer algo. Ahora, le preguntaremos a Dios, porque también parece que nadie puede creer si Dios no le deja que crean. Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos tiene que regenerar con el Santo Espíritu. En otras palabras, yo no sé cómo explicarlo. Lo cierto es que usted tiene una responsabilidad delante de Dios cuando creyó en Cristo, y los que no han creído tienen una responsabilidad. No que eso le va a venir al cielo y que yo toda la vida fue y que yo soy bueno. No hay justo, no hay bueno, ni aun unos. Y Dios le dice a su pueblo, volveos, volveos. Y así te dice a ti, como creyente en Cristo, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Cualquiera sea tu condición espiritual, párate. Dice la Biblia, paraos en los caminos y meditad y pregonad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Dios está dispuesto a recibirnos, cualquiera sea nuestra condición. Y no en vano el versículo que hemos leído al principio es que si decimos que esto no es verdad, le hacemos a Dios mentiroso. ¿Cómo estás tú delante de Dios? Como pastor, como hombre, como hermano en Cristo, yo no tengo el derecho a ti de hurgar tu vida para nada, pero sí soy un instrumento de Dios, como lo es usted también, para pasar el mensaje que Dios quiere que tú escuches en esta mañana. Y si lo estamos diciendo de la palabra de Dios, la palabra es para ti en esta mañana. Así que vuélvete ahora de los malos caminos, cualquiera que sean, y las malas obras, cualquiera que sean, y cuidado con no atender ni escuchar, dice el Señor. El Salmo 26:2 dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dile al Señor en esta mañana, Señor, examíname. Yo lo voy a decir contigo porque primero lo digo yo. Dígalo conmigo. Examíname, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Amén. Segundo, vi de noche. Ahí Dios revela una visión poderosa que es bien oscura, pero por lo menos se ve claro esto, que es
el ángel de Jehová entre los mirtos, número 1. Ese ángel de Jehová también es un varón. Nos habla de la deidad de Cristo, nos habla de Cristo hecho hombre y nos habla de la humanidad y la divinidad de Cristo. No había venido aún, pero esto le llaman los teólogos las teofanías. Fanías es de aparición y teo es Dios, o sea, apariciones tempranas del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando usted lea la Biblia y encuentra el ángel de Jehová, eso es una indicación de que es el Hijo de Dios preencarnado. Pero hay otra cosa interesante, que ese ángel, ese hombre que estaba entre los mirtos, ahorita vamos a ver lo que es eso, pero también estaba en un caballo que era alazán, y esa palabra alazán es rojo. Y detrás de los caballos alazanes venían overos, que era como color, ¿cómo se llama?, castaño, ¿verdad? Y blanco, que todo el mundo sabe lo que es blanco. Son palabras dominicales que están aquí, pero uno no está acostumbrado a estas palabras. Pero habían caballos de diferentes colores. Esos colores nos traen a algo. El rojo, pues nos habla de muerte, nos habla de derramamiento de sangre, pero también nos sugiere la obra de Cristo. Ahora, ¿qué creo yo que es así? Estos son solamente aplicaciones. Recuerden que el Zacarías profetiza el fin del poder gentil, que Dios iba a destrozar, y eso está también en Pedro, está en Apocalipsis, con el espíritu de su boca, en el futuro a los gentiles. Ahorita, ¿quiénes gobiernan? Los gentiles. O sea, el poder gentil va a ser, y en Apocalipsis 16 nos habla de aquellos caballos, que se acuerdan, el caballo bermejo, el caballo amarillo, el caballo negro. Todos estos nos hablan de pestes, de muerte que vendrán en la gran tribulación. Tú y yo no vamos a estar aquí. Algunos que piensan que sí, yo le dije, bueno, el Señor te bendiga, pues yo me voy antes. En el arrebatamiento. Son cosas que no tienen que ver con la iglesia, porque vamos a ser arrebatados. Gloria a Dios, amén. Pero dice que aquel varón estaba entre los mirtos, y respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Desde los mirtos había visto entonces unos caballos que salían, ¿verdad? Y es como que habían ángeles guardianes alrededor de la tierra para que le trajeran reporte a aquel ángel con poder. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Le dieron un reporte. Es como decirnos que Dios tiene control de lo que está pasando en la tierra, de lo que está pasando todo en relación a su pueblo. Y Dios sabe lo que está pasando en el mundo. Esta mañana orábamos de que, Señor, hay tantas cosas que están ocurriendo y seguirán ocurriendo, pero Dios tiene control. Y decimos como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque así se muevan los cimientos del mar, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Amén. Bueno, esta situación la tenemos allí en la revelación del ángel de Jehová, que es un mirto. El mirto es un árbol. Ahora este árbol, ese es un árbol mediterráneo, se da muchísimo al norte de África y se regó hacia toda aquella tierra y en todo el Oriente Medio está. El mirto es un árbol pequeño que puede llegar 60 centímetros hasta 5 metros en algunos casos, como usted ve a mano izquierda suya, mano derecha mía. Pero usted ve las flores, es un árbol que trae un fruto también, según la ocasión, y usted la frota y trae un perfume tremendo. Es un árbol muy útil, bonito, decorativo, pero no es robusto, no es grande, no es una cosa que se impone. El árbol dice que en la Biblia se asocia con la paz, la alegría, la bendición. Se usaba también en la fiesta de los tabernáculos. Se contrasta con la desolación, porque donde están estos árboles hay sombrita y hay hasta fruto, hay olor. O sea, tiene todo lo que tú quisieras de un árbol, pero es pequeñito, es como humilde, no es una cosa grandiosa. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios, la promesa de resurrección, y ese aroma evoca la presencia de Dios.
evoca esa redención que Cristo hizo por nosotros y que fue un olor agradable a Dios. ¿Por qué andaba entre los mirtos? Por su obra en la cruz del Calvario, ya que la estaba profetizando. Pero nos habla de no de la grandeza, porque Cristo es todopoderoso, pero nos está hablando desde la humildad, no desde la opulencia, que en la humildad, en las cosas más pequeñas, el ángel del Señor se manifiesta. No importa cuál sea tu situación, pero en la humildad. El Señor Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que esto trae consuelo, esperanza y restauración. Dios empezó en Ageo y pedacito con Zacarías, diciendo los juicios que vendrían, pero la mayor parte fue consolación, restauración y gracia. Si ustedes están dispuestos a dejar su camino de maldad y a empezar a invertir en las cosas de Dios, yo los voy a tomar, los voy a levantar y voy a hacer de Jerusalén una ciudad próspera y una nación que, si es obediente, tendrá todas las bendiciones. Entonces dice al versículo 15, dice: celé con gran celo a Jerusalén y a Sion. Y usted no ha leído, hermanos, conmigo en alguna ocasión, que el Espíritu del Señor nos anhela celosamente. Como hijos de Dios, Dios tiene celo por ti. Por eso es que algunas situaciones ocurren. Ay, me pasó esto, ¿y para dónde iba? Bueno, no me convenía ir para allá. Pero Dios te está celando, te está guardando, te está librando de caer en el hoyo. Y a veces Dios permite que caigamos en el hoyo. ¿Para qué? Como usted sabe que uno como hijo y el papá, de repente uno se caía y se reventó un pie. Y el papá le decía a uno, o la mamá: eso es para que aprenda. Yo le dije a usted que no fuera por ahí. ¿Verdad que sí? Bueno, esos son nuestros padres terrenales, pero nuestro Padre a veces nos permite ciertas situaciones que ocurren en nuestras vidas para llamarnos la atención, para despertarnos, ¿verdad? Pero el tiempo va avanzando. ¿Qué son los mirtos? ¿Qué representan? Representan la humildad. ¿Quiénes están entre los mirtos? Está el Señor Jesucristo, y eso nos habla de que es hombre y Dios a la vez. Creemos en un Dios trino, creemos en la divinidad de Cristo. Si nosotros no creemos que Cristo es Dios, pues moriremos en nuestros delitos y pecados, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros. Ahora Él está entre los mirtos, un árbol muy pequeño, muy humilde, pero demasiado útil, oloroso, bendito. Pues la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios, pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hay gente que no cree en el Evangelio porque cree que es poca cosa, que es una religión más, que Cristo murió, pero que no sabemos si es verdad o no. Pues esa verdad es la que le va o a salvar o a condenar para siempre. Él vigila, restaura, reporta. Él les da seguridad y confianza a sus hijos. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Dios me está viendo y te está viendo a ti. En su cuidado Él nos protege. Su soberanía está sobre su pueblo y nos guarda. No nos pasan cosas mayores porque el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Después hay otras cosas que hablamos de celar, pero el Señor nos habla: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Te sientes cargado? ¿Te sientes trabajado? Pues el Señor dice: venid a mí, ven a mí y yo te haré descansar. Es una promesa que está fresquita y caliente para ti y para mí. Así que ya terminando, Cristo está entre los mirtos, entre tus mirtos. Él no se va a manifestar en una opulencia. ¿Se acuerdan el silbido delicado que Elías oyó? Cristo vigila tu condición. Número 2. Cristo intercede por ti. Cristo te habla palabras buenas y consoladoras. Cristo construye
o reconstruye lo que pueda estar en ruinas delante de ti. Y Cristo construye tu fe, tu ánimo, tu familia, tu ministerio, tu comunión, tu propósito. Cristo lo construye. Cristo te habla palabras buenas y consoladoras. Su gracia no se agota. Hay un himno que dice: si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos falta para continuar, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Su gracia no acaba. Dios está presente en cada detalle. Cristo te recuerda que eres escogido. Ese es el 6. Cristo te recuerda que eres escogido, y aunque regreses del cautiverio, aunque estés dolido por dentro, aunque regreses con ruina, sigues siendo el escogido de Dios. Bueno, sé que hay muchas cosas acá y que a lo mejor hay cosas que no podemos entender. Bienvenido al club, yo estoy así. Pero aquí está la palabra de Dios. El core, lo principal de eso, es que hayamos entendido que Cristo está a nuestro lado, que Cristo te puede salvar si no eres salvo, ahora mismo, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y como creyentes, somos salvos, pero no se rompe la relación, pero sí la comunión. Por eso debemos estar dispuestos a decir: Señor, vengo a ti. Tú has prometido que me estás celando y que si yo vengo a ti, tú me restaurarás. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Es verdad que hay muchísimas cosas que no las podemos sobrellevar, que no podemos entender. Pero lo que sí entendemos, Señor, es que tú eres un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios que maravillosamente has ilustrado la bendición que tenemos los creyentes hoy en día por medio de tantas historias en el Antiguo Testamento. Qué maravilloso, Señor, es abrir tu palabra y ver reflejada tu gracia para nosotros. Te alabamos, Señor, por todas estas lecciones que nos das, pero te suplicamos que en esta mañana, si hay alguien que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no se vaya de este lugar sin echar mano a la vida eterna. Señor, y si hay alguien que entre nosotros, siendo creyentes, tiene situaciones que tal vez no entiende o no ha arreglado contigo, que pueda entender que hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, de restauración, de ánimo, de reconstrucción, y podamos seguir creciendo, Señor, en tu gracia y ser todo para la gloria tuya. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.